Lechem, continuamos con el Hilhot Teshuvah, leyes de arrepentimiento, según Rambam, Mishneh Torah. Continuamos en el capítulo número 3. Ahora hablamos sobre los virtuosos, perversos e intermedios. En hebreo sería en este caso el Tzaddik, el Rasha y el que es el camino intermedio, que se considera Benoni. Y Rambam nos define todo este tipo de cualidades en las personas. Dice que todo ser humano tiene méritos y todos tienen transgresiones. Aquel cuyos méritos superan sus transgresiones es un tzaddik. Aquel cuyos méritos superan la de sus transgresiones es un tzaddik. Y aquel cuyas faltas superan sus méritos es un rasha. Si sus faltas son mitad y mitad, entonces un benoni, camino intermedio. Es importante este concepto, ¿no? No dice tzaddik, nunca peca. Falso concepto. La gente cree que, muchos en este caso, según aún dentro del judaísmo, cree que hay tzadikim que son casi que un dios, no pecan, por lo menos no intencionalmente, ¿sí? Pero hay fallas, aún hay fallas. Uno no se atreve a decir, ejemplo, Baba Sali pecó, uno no se atreve a decir en este caso Rafa Valea pecó, no. Pero sabemos que no pudieron ser 100%, nunca hay algo pequeñito que debe haber fallado, algo tuvo que haber fallado. ¿Sí? Y no vamos a indagar en eso. Sakubarú, que fueron los tzadikim que fueron. Es entender aquí el tema, el concepto de ser un tzadik. Dice textualmente, cuyos méritos superan la de sus transgresiones. ¿Sí? Ahora, el nivel de la transgresión ya eso es otra cosa, pero algo debe haber allí. Entonces, sigue diciendo, es necesario aclarar esto para que sí, no endiosemos a las personas. Es necesario saber que es un virtuoso, y es lo que dice esa palabra, el tzaddik, lleno de virtudes. Y nosotros pudiéramos también ser tzaddikim, alcanzar esos niveles, ya que nos pudiéramos como barrera. No, yo fallo, tú puedes ser un tzaddik, tus méritos deben ser mayor que tus transgresiones, que tus faltas, para poder ser un tzaddik. Entonces, y lo mismo con una ciudad, lo mismo ocurre si los méritos de todos los habitantes superan sus faltas, es una ciudad virtuosa, un país virtuoso, X. Si sus faltas son mayores, es una ciudad perversa. Y lo mismo sucede ahora en todo el mundo. Es por decir, una ley, una regla general. 6.2. Aquel cuyas faltas superan la de sus méritos, muere de inmediato en su perversidad, como expone, por la abundancia de tus faltas. Jeremías 30.14. Comentario acá para ampliar. Dice, sin embargo, muchos perversos viven larga vida y no mueren de inmediato. Más bien, de inmediato se decreta de lo alto que no vivan la cantidad de años estipulados para ellos. ¿Sí? Como dicen Caredo, se les corta los años que debían vivir en este mundo, y en ese momento se decreta es cuánto van a vivir ahora, cuánto se recortó, y no necesariamente muere de instante. O bien, como se explica al final de este inciso también, el cálculo de las faltas y los méritos pertenecen solo a Hakadosh Baruj Hu, solamente lo sabe. Por lo que nosotros no podemos saber quién es perverso realmente. No está permitido para nosotros saberlo. Asimismo, una ciudad que sus faltas, o sea, la de los habitantes, ¿sí? Es mayor, es destruida de inmediato, como expone, puesto que el clamor contra Sedón y Gomorra, es grande. Bereshit 18:20. Pero los virtuosos se salvarán. Lo mismo se aplica en todo el mundo. Misma ley. Si sus faltas prevalecen, los perversos son destruidos de inmediato, como expone Hashem, vio que era grande la maldad del hombre. Bereshit 6:5. Esta consideración no depende de la cantidad de méritos o faltas y faltas, sino la gravedad de los mismos. ¿Sí? O sea, no se trata de que, ok, he hecho 10 misbot y una verá, pero puede que el valor de esa verá supere a los 10 misbot, eran pequeños, ¿quién lo sabe? Entonces la proporción está basada en el mérito o en la cantidad de mérito que representó la acción, no la cantidad de acciones necesariamente. O sea, esta consideración no depende de la cantidad de méritos y faltas, sino de su gravedad. Hay méritos individuales que equivalen a muchas faltas juntas. Como expone, puesto que en él hay algo bueno. Primer libro de Melají de Reyes 14:13. Este versículo habla de la persona que tenía mayoría de transgresiones,
Pero un precepto importante que pudo haber cumplido recibió sepultura judía en este caso, según la parte histórica que abarca este texto ahí. Y hay transgresiones, ahora viene el otro punto, hay transgresiones aisladas que equivalen a varios méritos. ¿Cómo expone? Un pecado destruye mucho bien. Un pecado suficiente, puede ser suficiente el mérito o el poder de ese pecado que falló para destruir muchos misbot que ha hecho. El cálculo de todo esto se lleva a cabo solo con la sabiduría de Akadosh Baruj Hu y de su conocimiento. ¿Quién sabe cómo calcular el mérito frente a las faltas? Solamente él es el único que sabe si esa transgresión fue suficiente para opacar, para destruir, para menguar la cantidad de misbot que acumulamos y creíamos que eran muchos méritos, pero esta sola vera fue suficiente para opacar los méritos ya adquiridos. Y viceversa, esta mitzvah, una persona puede ser rasha y de repente hizo una mitzvah, pero tenía un valor inmenso. Dejó en este caso, en este mundo, un legado de misbot. Y era un perverso, pero en modo de comparaciones o de medidas de atributos, de méritos, solamente Hashem lo puede juzgar de esa forma y él sabrá y puede en este caso volver de merecer una reencarnación, tener una segunda oportunidad. Qué sé yo, Akadosh Baruj Hu es el único que puede saberlo. Lo importante para nosotros es saber eso, ¿sí? No confiarme, no, yo me paro todos los días temprano, ¿sí? Pero, qué sé yo, maltratas a tus padres, ya eso fue suficiente. No, yo hago de acá a todo el mundo, ¿sí? Pero un judío, y si vas a todo el mundo no es judío, pero un judío necesitó de ti y tú le cerraste la mano, ¿sí? Ya, acabaste con todos tus méritos. Es necesario saber eso. Listo. Tenemos 6.3, el arrepentimiento de un acto de bien. Otro concepto importante. Arrepentirse de haber hecho algo bueno. Y mire esto. Todo el que se arrepiente de los preceptos que haya cumplido y se lamenta de sus méritos y piensa, ¿de qué sirvió hacerlo? Hashem, ojalá, dice, no los hubiera hecho. Hablando de un precepto, de una mitzvah, lo pierde todo y nunca se le recuerda ningún mérito, como expone. La rectitud del justo no lo salva en el día de su perversidad. Ezequiel es esto 33:12. Esto es con respecto a quien se arrepiente de sus preceptos anteriores. Había acumulado mucho mérito y se arrepintió. Sé para qué hice conversión, no sé por qué me esforcé tanto en hacer Cádiz, no sé por qué me esforcé tanto con X comunidad. Alguna desilusión, X y Z, maltrato hacia el que es lo más común. X y Z, que si esa conversión sí, que si esta conversión no, que lo otro, la persona se desanima y se arrepiente. Bueno, ya de por sí, quien provocó que esta persona se desviara fue como poner piedra, tropiezo sobre el ciego, ya es otro tema. La persona tendrá su paga en el mundo venidero. Si es que lo tiene por haber desviado, si desvió a ese, puede que desvió a muchos. Pero no nos enfocamos en él, enfoquémonos en nosotros. Si me dejé desviar, si dejé que las emociones y el desánimo, la situación, lo que dicen los demás, gente que no guarda Torah, X, lo que opina sobre mí o sobre la conversión de fulano, de vengano, de X comunidad, de X y Z, y se arrepiente, se vuelve atrás y dice, no, nunca fui judío, X, suerte que dicen por ahí. Lamentablemente la pena sobre estas acciones es muy severa, al punto que le borra sus méritos que alcanzó a través de los misbot, como si nunca los hubiera hecho. Entonces dice que nunca se recuerda su mérito, como expone la rectitud de los justos, no los salvará en el día de su perversidad, y esto se refiere entonces a estos preceptos que adquirió cuando se arrepiente de ellos. Tal como se sopesan los méritos y las faltas del hombre a su muerte, asimismo cada año se sopesan las faltas de cada uno de los hombres junto con sus méritos en la festividad de Rosh Hashanah. A quien no se lo haya virtuoso, a quien no se le haya sadik en Rosh Hashanah, a quien se le haya virtuoso sadik en Rosh Hashanah, sellado para la vida, a quien se le haya un perverso, sellado para la muerte. La sentencia de ahora del Benoni, dijimos que había una tercera de clasificación, 50-50, ahí va, dice, queda pendiente hasta Kippur. O sea que todos nos consideramos Benoni, nadie se considera Sadik, nadie se considera Rasha en estos tiempos, porque son 10 días de arrepentimiento y todos como pueblo unísono, hacemos Teshuvah y hacemos más. Saku Baruch, un pensamiento bastante humilde, porque creer que yo en Rosh Hashanah ya
me gané el mundo venidero. O tirar la toalla y creer que ya que todo se perdió. 10 días de Teshuvah todavía, Benoní, aquella persona intermedia, donde todos podemos con humildad considerar estar en ese camino y buscar y hacer Teshuvah, hacer más misbot, enfocarnos en acercarnos más a Kadosh Baruj Hu, para Yom Kippur, entonces en este día tener una Teshuvah completa y ser absuelto. Dicen, si vuelven Teshuvah, en este caso Yom Kippur, es sellado para la vida. De lo contrario, es sellado para la muerte. Si no hizo Teshuvah, si no se esforzó, le dio igual, 10 días de arrepentimiento, nada, ya está perdido, sellado para la muerte. Cuidado con eso. Por no haberse, dice, arrepentido de sus malas acciones. Ahora, importante, las naciones en general, todas son selladas en Rosh Hashanah. ¿Sí? Esto es importante saberlo. Personas no judías, pueblo no pueblo de Israel, personas, tanto el bueno como el malo, que dicen dentro de las naciones, todos son juzgados en Rosh Hashanah, al igual que el pueblo judío. ¿Sí? A diferencia de que aquí hace la aclaratoria que para el pueblo judío los Sadiquín son sellados para vida, los Rashaim del pueblo judío son sellados para muerte. El Benoní, intermedio, hasta Yom Kippur se le da un plazo a ver si logra Teshuvah completa y sellado, para vida o para muerte. Pero todo lo que es el mundo entero tiene la oportunidad hasta Rosh Hashanah. Hasta Rosh Hashanah es sellado para bien o para mal, así que es necesario esforzarse. Aclaro porque muchas personas llegan al judaísmo, quieren conocer el judaísmo y les parece el judaísmo y todo esto, y se toman los 10 días para sí. ¿Sí? No, esfuércense porque los 10 días son para el pueblo. ¿Sí? Para el no pueblo tiene hasta Rosh Hashanah. Esfuércese desde ya hasta Rosh Hashanah y gánese su mundo, su lana con buenas acciones, con Torah y con mérito. Entonces, sigue diciendo, el motivo del shofar en Rosh Hashanah. ¿Cuál es el motivo del shofar? Dice, tenemos Rosh Hashanah, otros conocen Yom Teruah, el día de la trompeta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el shofar en Rosh Hashanah? Debería ser solamente allá en Kippur. No, Rosh Hashanah también tenemos shofar. Dice, a pesar de que el precepto de hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah es un decreto de la Torah y como tal no tiene motivo racional, según es que tiene que ver hacer sonar un cuerno. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la lógica? Dice, insinúa lo siguiente, ¿cuál es el propósito del shofar, del sonido? Despertar. Despertar del sueño, del letargo, en este caso, del adormecimiento espiritual. Es una frase que dice algo así como, despierta, dormilón, de tu sueño espiritual, somnoliento, despierta de su sopor. ¿Sí? Indaguen en sus acciones y vuelvan en Teshuvah y recuerden a su creador. Aquel que no olvida la verdad por la vanidad del tiempo, por las vanidades del tiempo. Aquel que olvida, aquellos que olvidan la verdad por las vanidades del tiempo y se dedican todo el año a la futilidad y a lo vacío, que no ayuda ni salva. Puro trabajar, puro hacer negocios, puro, qué sé yo, estudió, puro deporte, pura cualquier cosa, gimnasio, puro dieta, ahora todo free gluten, todo tal, todo ahí en la vanidad. No digo que eso no es importante, sino que esa es su vida. Perdió su tiempo allí, en vez de trabajar en su alma, en su ser interior y verdaderamente lo que le da salvación. Hazaku todas las personas que se cuidan de la alimentación, eso es bien para este mundo, para guardar mis bol, para que su cuerpo esté acto, para guardar mis bol. Pero ¿qué si solamente se enfoca en eso? ¿Y el alma qué? ¿Qué pasa con el mundo venidero y la nava? ¿Qué pasa con los misbot? ¿Dónde están los méritos que necesitabas para tener acceso a un mundo venidero? A una era mesiánica, a un reinado de Mashiach. ¿Dónde está? Perdiste todo el tiempo buscando querer probar aquí, ascender en el trabajo, ganarme al jefe, todo ese tipo de futilidades, todo ese tipo de cosas vanas, donde solamente, y recalco, solamente eso era lo importante. No es que esas cosas no sean importantes, solamente eso es lo importante. Perdió su tiempo, no invirtió en la verdadera riqueza. Esos son aquellos que olvidan cuál es la verdad por la vanidad. Entonces se dedican a todo aquello que no ayuda ni salva. Contemplen sus almas, es lo que quiere decir ese sonido del shofar. Despierta, contempla en sus almas, mejoren sus caminos, sus acciones y abandonen cada uno de ustedes el mal camino y sus pensamientos que no son positivos, no los llevan al bien y a la verdad. Por ello, que se juzgue al hombre sobre el cálculo de sus faltas y de sus méritos. Así funciona. Se juzga al hombre empezando cuáles fueron todas sus fallas, cuáles fueron todos sus méritos, dónde se esforzó, qué hizo misbot, qué no hizo misbot, qué dejó de hacer y qué hizo. Todo hombre debe verse a sí mismo durante todo el año como un medio inocente y un medio culpable.
Un Benoní, un camino intermedio, humildad. No creer ser super sadic, pero tampoco tirar la toalla porque es un rayá. Medio inocente y medio culpable, dice. Asimismo, debe ver a todo el mundo como medio inocente y medio culpable. ¿Verdad? No solamente así, a todo el mundo, todo el que le rodea. Siempre jugar favorablemente. Aquella persona vi que parece que hizo una verá, pues no, puede ser que me equivoqué, puede ser que ya comió y no bendijo, puede ser que ya bendijo y yo no lo vi. ¿Sí? Puede ser que no, pasó por un lado y no le ayudó a un mendigo, o no le ayudó a alguien que le pidió ayuda, puede ser que más atrás ya ayudó a alguien y se quedó sin nada. Es necesario siempre pensar favorablemente, medio inocente y medio culpable. ¿Por qué medios? ¿Por qué medios? Dice, de tal manera que si comete una falta, se inclina a sí mismo y a todo el mundo hacia el mal a causa de la destrucción. O sea, un nivel de conciencia. Si comete una falta, me inclino a mí, a todo mi entorno, todo lo llevo a la destrucción. Suficientes recursos para tratar de frenarme. Y si cumple hacia el lado del mérito, si se inclina en este caso a los preceptos, cumple preceptos, se inclina a sí mismo, a todo lo bueno, hacia el lado del mérito y a la causa de redención y de salvación. Entonces, imagínense que va a ser un acto y de eso depende que el mundo entero sea redimido, que haya Yeshua de sobre el mundo entero. Pues tengo toda la fuerza en mis manos para hacerlo, para que venga en este caso redención. Y de esa forma, sus méritos o sus acciones las pesa, destruye el mundo o salva al mundo. Efectivamente, así deberíamos pensar. Somos los superhéroes o los destructores de este mundo. A través de nuestras acciones, de nosotros depende la redención y todo el mundo. ¿Sí? No estamos esperando a que llegue alguien a que haga algo por mí. Yo lo estoy haciendo. Y cuando llegue, yo soy parte porque yo hice. ¿Sí? Entonces, de esta forma se traen méritos y se causa redención y salvación, como expone el virtuoso. ¿De dónde sacamos esto? Proverbio, Mishle 10:25. El virtuoso es el cimiento, el yesod, el fundamento del mundo. ¿Sí? Quien es virtuoso inclina al mundo y lo salva. Decimos todos los días en el rezo, los estudiosos de Torah aumentan la paz en el mundo. Torah. Si no hay Torah, entonces no lo dice. Ya lo da por entendido. Si los estudiosos de Torah aumentan la paz en el mundo, ¿por qué hay tanta guerra? No hay estudio de Torah. No hay Torah. No hay Torah. Saku Baruch, ustedes están viendo este video, están estudiando, están siendo parte de los que traen paz al mundo. Sí, terminó el video, ya se fue de no sé cuánto dure, 18 minutos, 20 minutos, 30 minutos, construyó el mundo en esos 20 minutos. Y ya de 24 horas, ¿cuánto lo destruyó? Entonces, esforcémonos cada día a estudiar y incrementar más la Torah en nuestra vida. Debido a esto, que estos días Hashem sopesa entonces las acciones del hombre. Toda la casa de Israel acostumbra a incrementar en caridad, en buenas acciones, en dedicarse a los preceptos desde Rosh Hashanah hasta Kippur, otros desde Lul. Y mucho antes nos adelantamos. Más que en todo el año. No es que en el año no lo hacen, no. Si yo lo he hecho en el año, ahora más en este tiempo. Entonces, todos acostumbran a levantarse en las noches, en estos días de Teshuvah, y rezar en las sinagogas con palabras de súplicas, con la selijot y moral, hasta que despunte el alba. Despertamos al alba en súplica y en reflexión de corazón para volver en Teshuvah a nuestro Creador y para, en este caso, hacer de este mundo algo mejor. Hashem expía primero las faltas gracias a su bondad, las primeras faltas. Ahora hay una especie de escalera, por decirlo así, donde te empiezan a considerar las faltas desde 1, 2, 3, 4 en adelante. Todo depende de la intención y el nivel que hay. Dice, cuando se evalúan las faltas y los méritos del hombre, no se toma en consideración la primera y segunda falta, sino a partir de la tercera en adelante. Como que vamos a darle chance. Falló, bueno, vamos a darle otra vez. Falló, tercera oportunidad. Falló, bueno, ahí viene entonces a juzgar en este caso, a intervenir. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, si no, que entonces a partir de la tercera en adelante. Comentario, es decir, en su principio Hashem deja las primeras faltas pasar, en este caso por un costado, y hace el cálculo entonces de todo lo demás. O sea, nos da oportunidad una y otra vez para hacer teshuva y volver en arrepentimiento y corregir nuestra falla. Dice, si consulta que sus faltas desde la tercera en adelante superan todos sus méritos, entonces se le suma las primeras dos. Bueno, te dejé pasar la primera y las dos, pero tercera y cuarta. Y de aquí para adelante esa transgresión, nada, te cuento completo. Entonces se suma todo, las primeras dos faltas. Y ahora se le juzga por todo. Ahora sí, ya no hay forma de ser eximido de las primeras intentos. Ya, eres culpable porque seguiste en la falla. Si resulta que sus méritos equivalen a sus faltas,
desde la tercera en adelante, se le perdonan todas sus faltas de una, ¿sí? de a una, debido a que se considera como si la tercera falta fuese la primera. Desde la primera, dos ya han sido perdonadas. Asimismo, la cuarta falta, hasta considerar como si fuera la primera, entonces se va desplazando. Falló, hizo teshuvá. Es Benoní, está hablando, ¿sí? Sus faltas en este caso están ahí guerreando con los méritos. Entonces se le perdona, se le equipara, se le vuelve a disciplinar y ahí va, una a una, como si fueran individuales las faltas, porque están, como dicen, en la lucha, ahí guerreando con Yetzirah y buscando dominarse. Entonces fue la primera, la cuarta, nuevamente. Pues las primeras dos ya han sido perdonadas. Asimismo, la cuarta falta, esta se considera ahora como si fuera la primera, después de ser perdonada la tercera. Así se perdonan todas sus últimas faltas, como que una a una. Fallaste, hace teshuvá, te perdono. Cuarta vez, sí, pero ya hizo teshuvá en la otra. Falló en otra cosa, falló aquí, falló allá. Sigue haciendo esforzándose, es como la primera otra vez. Y así, como que una a una. ¿De qué caso estamos hablando? Y ya Rambam lo especifica ahora más con un ejemplo de un individuo, como expone. Esto es de un individuo. Todas estas cosas Hashem hará 2 o 3 veces con el hombre. Job 33:29. Pero en caso de una congregación, su primera, segunda y tercera falta quedan todas pendientes. Como expone, por 3 iniquidades de Israel, pero por 4 no apartaré su castigo. Amós 4:3. Cuando se sopesa, en este caso, se calculan las faltas a partir de la cuarta. O sea, toca pendiente hasta la cuarta y entonces ahí acá los interviene y empieza a sopesar los méritos versus transgresiones. En el caso de los Benoní, intermedios, ya literalmente Benoní, si entre la mitad de sus faltas están incluidas que nunca se colocó tefilín, por ejemplo, será juzgado de acuerdo a sus transgresiones, punto. Y después de recibir su castigo, tendrá parte del mundo venidero. Asimismo, todos los perversos cuyas transgresiones sean numerosas serán juzgados de acuerdo con sus pecados y luego tendrán parte en el mundo venidero. Pues todos los israelitas tienen una parte del mundo venidero, aunque hayan transgredido, como expone, pues tu pueblo todos son justos por siempre y heredarán la tierra. La tierra es una parábola y se refiere a la tierra, o sea, a la vida, es decir, el mundo venidero. Los piadosos de las naciones del mundo, es decir, los que cumplen los Bnei Noach, aquellas personas que cumplen los preceptos universales, no como una religión nueva y como un movimiento nuevo, no, aquellas personas que no son judías pero guardan misbot, en este caso tienen 7 misbot. Rambam más adelante en otros tratados habla, si quiere guardar más misbot, no se le detenga, que guarde misbot, y de esta forma el Bnei Noach o el no judío, ¿sí? Guarde, tiene la oportunidad de hacer más misbot. Ojo, Bnei Noach es tanto el Rasha como el Sadik. Solo que el Bnei Noach Sadik está guardando misbot. Pero el Rasha también es un Bnei Noach. No es que alguien se va a convertir en Bnei Noach. Si alguien no acepta a Dios, si alguien no acepta su unicidad, si alguien no guarda los 7 preceptos, ni uno ni dos, igualito es un Bnei Noach. Y de la misma forma igual va a tener su castigo. No existen más religiones y denominaciones, no existe. Am Israel, Goim, naciones. Y las naciones, Bnei Noach, Israel, Bnei Noach, Rasha, Sadik, como sea, Bnei Noach. No, repito, como una religión, es una condición. Toda persona que conoce ahora la Torá será juzgada por no aceptar la Torá y por no abrazar la Torá y no por no querer ser pueblo. Y eso es otro tema. Bueno, en el canal de YouTube están los videos de mi rabino estudiando Gemara, enseñándonos Gemara, Alajá, todo Mishnah, Rambam, toda la fuente de toda esa situación. Si quiere aprender más sobre Bnei Noach, ponga Yeshiva Diáspora, Bnei Noach, y ahí va a encontrar. Entonces, seguimos acá. Mundo venidero. Bueno, son aquellos que cumplen los 7 preceptos universales. También tienen parte en el mundo venidero. Rambam también explica cuál es ese mundo venidero. Hay discusión en la Gemara, cuál es ese mundo venidero, si es el mismo, si no es el mismo. ¿Para qué van a estar en el mundo venidero? ¿Qué van a hacer en el mundo venidero? Ya es otro tema, estudio. Pero ojo, con fuente, Gemara, Halajá, Mishnah, todo, Talmud. Nada de interpretaciones nuevas que han salido. Entonces, seguimos. Este es un problema, es un tema muy polémico, pero bueno. ¿Quiénes no tienen parte en el mundo venidero? Pregunta donde todos deberíamos
Ya, vamos a pasar a Noah. Un lado, esto es lo que importa. ¿Quién no tiene parte en el mundo venidero? Estos son los que no tienen parte en el mundo venidero, sino que reciben caret, o sea que son cortados espiritualmente del pueblo. A veces el castigo también se manifiesta en que mueren antes de los 50 y 60 años. ¿Sí? O sea, caret también representa morir antes de tiempo. Se representa de forma física. Están perdidos. ¿Sí? O sea, el que recibió caret están perdidos, están perdidos. Dice, y se les juzga por su gran perversidad y sus transgresiones. Pues claro, si ameritó caret, no es un sadik. Y se les juzga por su perversidad y sus transgresiones, para siempre y por toda la eternidad. ¿Quiénes son? Los herejes, los apicorot, los negadores de la Torá, los negadores de la resurrección de los muertos, los negadores de la llegada de la redención, los apóstatas, los que inducen a otros a pecar. Ese caso estaba lejos. Los que inducen a otros a pecar, los que se separan del camino de la comunidad, los que cometen transgresiones con descaro abiertamente, como Jehoiakim, ¿sí? El rey de Judá, que cometía muchas transgresiones de forma deliberada y pública. Los delatores, quienes le imponen temor al público sin hacerlo en aras del cielo. Los asesinos, los calumniadores y quienes se estiran su prepucio. Esto hay que estudiarlo uno a uno. Esto hay que estudiarlo uno a uno. Definitivamente, claro, aquí los desarrolla Rambam, todos los desarrolla. ¿Qué quiere decir esto de los que no creen, los que niegan la Torá? ¿Qué es los que niegan, en este caso, la resurrección de los muertos? Los que niegan redención, los apóstatas, los que inducen a otros a pecar. ¿Sí? Ahí es donde uno se ve como que más identificado. Yo no soy apóstata, yo no soy negador, pero yo he incitado a otro, le he puesto piedra a un ciego, yo he causado que otro se desvíe del camino. Tengo en este caso castigo. Hay motivos para no ser parte y no tener parte del mundo venidero. Entonces tenemos que tener todos nuestros sentidos bien abiertos y buscar corregir, rectificar y no cometer estas transgresiones, estas faltas. Los que se separan del camino de la comunidad, ¿sí? Los que cometen transgresiones y descaros de forma abierta. No le importa que vean que transgrede Shabbat, que carga en Shabbat, que maneja en Shabbat, que prende fuego en Shabbat. No le importa, no, cortado. No importa el título que tenga. Transgredir Shabbat, caret. De forma abierta. Que de forma privada sí se puede. De forma privada uno tiene un trato con Hashem, ahí vamos, el proceso, aprendiendo, no sabía, X y Z. Pero de forma abierta incitas a otros, es como una bola de nieve. Transgredes y te llevas, en este caso, 1, 2, 3 transgresiones, 3 personas, 4 personas, una comunidad. Después allá en otros países se enteran de algo y comienza la difamación y hundes todo un trabajo hermoso, grande de mitzvot que se ha podido hacer solamente por una falta, por no querer corregir algo, por dar incluso la apariencia de haber transgredido algo. Porque ni siquiera estamos hablando de que sea cierto, ya eso son otras leyes que estudiaremos más adelante. Lo que es el Maitain, ¿sí? Da la impresión de que estás haciendo una transgresión y de allí puede eso traer muchas consecuencias. Por eso que en una vida de observante debe ser muy cuidadoso uno con los misbot y con lo que otros piensan de los misbot. Entonces, Minin. ¿Quiénes son los Minin? Herejes. Lo tenemos en la midá, la Minin, ¿sí? La Minin, de la Machinim, una de las súplicas que hacemos en la midá. Hay 5 tipos de Minin, hay 5 tipos de herejes. ¿Cuáles son estos herejes? Y apunte ahí, agarre papel y lápiz. Son denominados herejes los siguientes. El que dice que no existe Hashem y que el mundo no tiene nadie que lo dirija. 2. El que dice que hay quien lo dirige, pero son 2 o 3. Cuidado con esos conceptos. Que son 2 o 3. Que sea que si se hizo hombre, que si el espíritu, que la cosa, que todo eso. Hereje no merece mundo venidero. Hashem dice, soy un Dios celoso, lo vimos esta para allá de Hanan. Celoso, no cero mi gloria a nadie. Hashem es muy celoso, cuidado con la idolatría y estar separando a Hashem y haciendo de él 2 y 3. Y hasta más. 2 o 3. Quien piense eso, cortado, no tiene mundo venidero. El que dice que hay un amo, pero que tiene cuerpo. Se hizo cuerpo, dicen por ahí. E imagen. Cuidado con esa situación. 4. El que dice que Hashem no fue primero, ni el creador de todo. Y 5.
y así también el que adora a un ídolo para que interceda. Quien adora a un ídolo, oh no, yo no lo adoro, no, para que interceda ante él al amo del mundo. Cuidado, no quiero hablar del tema. Evalúe, piense, estudie y vele por su vida y por su mundo venidero y por su alaba. Todo esto es herejía, todo esto lo aparta de la Torah, todo esto lo aparta de Hashem, todo esto lo aparta del mundo venidero. No, pero yo guardo mis bots. Si tienes dentro de tu escafá este tipo de conceptos, Hashem no es uno, te necesito a alguien para que intervenga por mí ante él, necesito XY, se divide en dos, tú es corpóreo, puedes perder tu mundo venidero pendiente. Ahora, Apicorot, ¿quiénes son los Apicorot? Apicorot dice que hay tres tipos de personas que son en este caso dominadas Apicorot. ¿Qué es un apicorot? Dice, el que dice que no existe la profecía en lo absoluto y que no hay ningún conocimiento que llegue al creador, del creador al ser humano. No hay profecía, no hay nada que venga de lo espiritual hacia el ser humano. Eso no existe. ¿Sí? Dos, el que niega la profecía de Moshe Rabenu. Claro, se entregó toda la Torá, todo descendió, todo lo que tenemos como legado descendió del cielo a través de Moshe Rabenu. A Hashem le complació que fuese él, fue la persona capacitada históricamente en el momento allí. Quien niega eso, negó toda la Torá. El que dice que el creador no conoce las acciones de los seres humanos, como que cada uno de estos tres es un apicorot. No tiene parte del mundo venidero. ¿A qué se refiere con los negadores de la Torá? Hay tres tipos de aquellos que niegan la Torá. ¿Quién dice que la Torá no proviene de Hashem, aunque solo diga sobre un versículo, sobre una sola palabra que Moshe Rabenu dijo por su propia cuenta? No, eso fue por su propia cuenta, eso lo quiso decir él. Quien dice eso, tiene ahí un serio problema. Porque esta es una forma de negar la Torah. Asimismo, el que niega la tradición, la explicación, Moshe Rabenu recibió toda, en este caso, la Torah escrita, la Torah oral, se fue desarrollando también históricamente y se fue dando a través de la semijada de Moshe Rabenu, del espíritu que él colocó sobre los ancianos, sobre Joshua, y así fue hasta los últimos Amoraín, donde ya no hay semijá de Moshe Rabenu, se perdió la semijá, no hay forma. Hasta ahí, por eso se cerró ahí el Talmud, ya no hay más ahí, ya no hay más, no sale un libro nuevo que es considerado el Talmud y vamos a añadirlo a la ley oral, no existe. Ahí se acabó la semijá, la transmisión y el traspaso de la ley oral, desde Moshe Rabenu hasta ahí se selló, no se puede escribir ahora nada más. Tomándolo como ley, como que viene del monte Sinai. O que niega en este caso a los sabios, no, esos son mandamientos de hombres. Todo, como en este caso, como Sadoc y Baitos, que explicaban la Torá de acuerdo con su propio parecer. No, yo quiero la Torá escrita, la leo y lo que yo interpreto, eso es lo que es. Yo tengo Espíritu Santo y de esa forma quieren interpretar todo. Ellos son desconectados de la Torá oral, que fue la transmisión oral, repito, transmisión oral de Moshe Rabbenu a través de todas las descendencias hasta llegar a los Amoraí, donde desde el Sinai se transmitió, se dio todo ese mensaje divino, por decirlo así, y la forma en cómo se guardan los misbot. Entonces ellos interpretaban la Torah escrita a su manera, contrariando incluso las enseñanzas de los sabios, de los jajamim. 3. Quien dice que el creador cambió ciertos preceptos por otros y que ha anulado la Torah. Puede parecer conocido por ahí, esos tipos de conceptos. Por más que reconozca que provino de Hashem, como por ejemplo, aquí dice católicos, musulmanes y demás religiones. Cada una de todas estas tres acciones son una forma de negar la Torah. No, Hashem es eterno, no cambia, y su Torah es eterna y no cambia. No desplazó nada, no vino ahora a cambiar mandamientos y ya sabe, no, ya se arrepintió, pues. Dio un mandamiento de aquí y ya está, no, le vamos a borrarlo, 613, no, 612, no, ahora vamos a poner otro nuevo, 613 otra vez. Nada de eso, Hashem no es un ser humano como nosotros. Entonces, los apóstatas. ¿Cuáles son los apóstatas? Dice que hay dos tipos. ¿Cuáles son estos dos? El apóstata en relación a una transgresión específica y el apóstata en relación a toda la Torah. 1. El apóstata en relación a una sola transgresión es el que se empecina en cometer una transgresión deliberadamente.
por la cual se hizo conocido y se acostumbró a cometerla ahora. Incluso si se trata de una transgresión leve, por ejemplo, como si siempre viste shatnez, ¿sí? Que son las mezclas, ¿sí? La mezcla de lana y lino. O se corta el cabello, ¿sí? Las peyot, se corta aquí, se pasa navaja sobre sus sienes, corta los peyot. Y es como si fuera que para él este precepto ha quedado abolido en el mundo. Ya la moda es esa. Incluso si se fijan, las modas hoy día son básicamente pasarse casi navaja por toda esta parte y más pelo arriba que abajo. Y el problema no es que haya más pelo arriba que abajo, es pasarse las navajas por ahí. Anula la mitzvah. Entonces, de esta forma, este apóstata en relación a ello, si lo hace para causar la ira de Hashem, no, lo hace para retar a Hashem, un apóstata. Pero si lo hace solo por propio placer, pues como que no, porque me gusta, ignorante, X, Z, no tiene la intención de retar a Hashem, ok, no es considerado apóstata todavía, pero si lo hace, llegará al punto en el que quiera hacerlo para retar a Hashem ahora. ¿Sí? Ahora el segundo punto, el apóstata en relación a la Torá, como por ejemplo, quien se vuelve a la religión de los gentiles cuando decretan una persecución religiosa. Hay una persecución religiosa, se vuelve a la religión de los gentiles, en la que se prohíbe en este caso específicamente la Torá o algunos de sus preceptos. Se apeguen a ellos y digan, ¿de qué me sirve apegarme a Israel si son bajo persecución? ¿Sí? O sea, desmerita y ahora rechaza la Torá que en un momento tuvo. ¿Por qué? Porque sufre persecución. Conviene en este caso aferrarse a estos que tienen mano fuerte. He aquí que este es considerado un apóstata en relación a la Torá. Hay un comentario que dice acá, aparentemente esta persona entraría en la categoría de los herejes. Aparentemente, acuérdate que estamos en apóstatas. Aparentemente entraría en la categoría de los herejes, que su transgresión es peor que la de los apóstatas. Pero en realidad, a diferencia del hereje, él no cree en la religión. O sea, lo está haciendo porque tiene miedo. En este caso, vamos a ponerlo en el caso que lo hace porque tiene miedo de morir. Por lo cual se convierte, en este caso, se hace pasar por X religión. Solo se vuelve a ellos y se comporta como ellos para que no sea perseguido. Y ahí dice, he aquí que este es considerado un apóstata en relación a la Torá. También es considerado un apóstata. Ahora, el que introduce a otros a pecar. Otro problema bastante, pudiéramos decir, identificado en la actualidad. ¿Quién es? Dice, el que induce a otros a pecar, nombrado en el inciso 6, en este caso, ya fue cuando dijimos quiénes eran los que no tenían parte en el mundo venidero, y es lo que desarrollamos ahora uno a uno. Dice, tanto el que induce a otros a que cometan una transgresión, como Jeroboam, ¿sí? Que causaba que los israelitas cometieran actos de idolatría, y Sadoc y Baitos, quienes explicaban la Torá de acuerdo con su propio parecer y sus propias interpretaciones, contrariando en este caso todo el legado de la Torá oral, de Moshe Rabenu, de Jajamín, de Sanedrín y todo lo que tenemos como Torá oral. Como quien induce a cometer una falta leve, aunque sea a anular un precepto positivo, y tanto quien somete a otro hasta que transgrede, como Menashe. También tenemos otro ejemplo del segundo libro de Melahim de Reyes 21:16, que asesinaba a los israelitas hasta la idolatría, dice, hasta que hicieran idolatría. Como quien engaña también a los demás y los incita, que incitaba a los israelitas a la idolatría. Aquel que se aparta de la comunidad. ¿Quién es aquel que se aparta de la comunidad? Vamos a definir que se aparta de su concepción, de lo que piensan, que no me parece lo que dice la comunidad. ¿Qué comunidad? Estamos hablando a Israel, ¿sí? A Israel. Estamos hablando de sectas ni algo ajeno a Israel. La comunidad, estamos hablando de congregación, tzadikim o gente yehudí que hace misbot, que se reúne a rezar, a estudiar, a enseñar Torah, todo. ¿Sí? Que hace vida comunitaria yehudí. Aquel que se aparta de las sendas de la congregación, de la comunidad, aunque no haya cometido, dice, aunque no cometa transgresiones, sino que solo se apartó de la comunidad israelita, y no cumple preceptos con ellos, sino que no, yo los guardo solo.
no comparte sus penurias, por ende no lo hace, y no participa con ellos de los ayunos, ni como si fuera que no es parte de ellos, se excluye del pueblo de Israel a sí mismo, sino que sigue su propio camino, como si fuera miembro de un solo pueblo de la tierra, de uno de los pueblos de la tierra, ya está desvinculado, se entiende, lamentablemente a personas han sido maltratadas en religiones, llegan al judaísmo. Gente judía dentro de la comunidad ha sentido mucha presión, mucho rechazo, se ha sentido colapsado y ¡puf! Termina saliendo de allí y no quiere más nada. Entienda, eso no fue judaísmo y eso no fue la Torá. Eso fue un grupo de gentes que carecían de Torá. Por ende, no es necesario buscar otra comunidad, buscar a un rabino, buscar algo para hacer vida comunitaria como Am Israel. ¿Sí? No tienen ninguno de estas condiciones, no le da acceso ahora y no lo hace parte del mundo venidero. Claro, ¿cómo va a guardar Shabbat en comunidad? ¿Cómo va a hacer tener Sefer? ¿Cómo va a hacer Kadish? ¿Cómo va a hacer Misbot en comunidad? ¿Cómo va a guardar Purim? ¿Hacer acá a los necesitados de la comunidad o a los necesitados Yehudim? ¿Cómo? Si está separado del mismo Yehudí. Él mismo se ha excluido. Si te has excluido en este mundo, se ha excluido del mundo venidero. El descarado con la Torá. ¿Quién es aquel descarado con la Torá? Ya casi terminamos, faltan unas 4 definiciones más. ¿Quién es el descarado por la Torá? El que comete transgresiones descaradamente como Yerohaquín, ya lo citamos, ya sea que haya cometido transgresiones leves o graves, no tiene parte del mundo venidero. Este es el denominado descarado por la Torá, pues es atrevido, insolente y no se avergüenza por las palabras de la Torá, la cual le prohíbe hacer estas cosas. Los delatores. ¿Quiénes son los delatores? Hay dos tipos. El que entrega a su prójimo, ¿verdad?, ante los gentiles para que lo maten y para que lo golpeen. Y el que entrega dinero de su prójimo en manos de gentiles y de alguien violento, que es como un gentil. Puede ser un judío, pero es una persona violenta, no guarda mis votos, es como un gentil. Ninguno de los dos tipos tiene parte en el mundo venidero. Cuidado con ser un delator. Dice, quienes le imponen temor a la gente. Aquellas personas que viven, que se alimentan de tener a la gente sometida ahí con el temor. Dice, el que le impone temor a la gente sin hacerlo en aras del cielo. O sea que en aras del cielo puede hacerlo. Todo el temor que la persona le puede infundir a otros en función de guardar mis votos. Mira, tienes que hacer esto, guarda mis votos, ama a Hashem, ama a tus hijos, ama a tu esposa, guarda Shabbat, haz esto, puedes perder tu mundo venidero, puedes perder, claro, es otro interés, pero no para que tenga miedo y tenerlo sometido a mí, a mi servicio, como si fuera mi esclavo. Que no se meta conmigo, como dice, no sabe con quién está hablando, soy el ungido. Por favor. Dice entonces, aquel que impone entonces esta forma en aras del cielo, sin hacerlo en aras del cielo, es aquel que tiraniza al pueblo con severidad en aras de su propio honor y sus deseos personales. Quiere tenerlos ahí en aras de su honor, mantener su honor y sus deseos personales. Yo conozco lamentablemente gente que se dice ser líder y enseña, pero enseña maltratando y teniendo a la gente sometida, reprimida. ¿Sí? ¿Y por qué? Y eso yo tengo el honor, yo soy el líder, yo soy el maestro, el more, X y Z. Y cuidado con ese tipo de personas y con ese tipo de comunidades, de gente que se hace pasar por judía. Nada de eso, como leímos anteriormente, es el camino de la simiente, de la estirpe de Abraham, de Israel. Nada de eso es el camino de Hashem. Y como consecuencia, obvio, le tienen mucho temor y pánico y actúan como los reyes, en este caso de los gentiles. Entonces se comporta, se asemeja a aquellos reyes de los gentiles. Transgresiones más leves. ¿Cuáles son esas transgresiones más leves? Para definir esta última parte, terminaremos capítulo 3. Cada una de estas 24 personas que hemos enumerado en este capítulo, aunque son israelitas, no tienen parte en el mundo venidero. Imagínense ustedes si no es Yehudi, si no es Israel. Y hay pecados más leves que estos, ¿sí? Los hay. Y a pesar de ello, los sabios dijeron que quienes los cometen con regularidad, o sea, una transgresión leve, pero quien lo hace con regularidad no tiene parte del mundo venidero y es adecuado alejarse y cuidarse de estas personas.
Y estos son, ¿cuáles son esos pecados que parecen leves, pero si se hacen consecuentemente, hay que alejarse y esta persona pierde el mundo venidero? Tener, y un poquito de la actualidad ya más tácita de lo que hay en nuestro entorno, ponerle un apodo a un prójimo. Aquellos que se la pasan poniéndole apodos, pierde el mundo venidero. Sí, señor. Al hacerlo constantemente, pierde el mundo venidero. Llamar al prójimo con un apodo. Ya lo tenía, ya se lo habían puesto otros. Pero darle continuidad, claro. Si ya el primero, por poner el apodo, merece perder la navaja, tú por acrecentar y cimentar lo que el otro está haciendo, te vas con él, que dice. Pierde también su mundo venidero. El 3, humillar al prójimo en público. ¿Cuántas veces no hemos sido humillados o no hemos humillado a otras personas en público? Eso es causa de pérdida del mundo venidero. Van a gloriarse como consecuencia de la deshonra de su prójimo. Y no, porque él no estudia, yo sí. Él no estudió tantos tomos de Gemara, yo sí. Él no es esto, pero yo sí. Sí, van a gloriarse hundiendo al otro. ¿sí? Se llena de gloria hundiendo a la otra persona, hundiendo al prójimo, pierde su mundo venidero. Humillar a los sabios, pierde el mundo venidero. Humillar a los maestros, al maestro de uno, ¿sí? delante de uno, contradecirlo en público. Por eso uno tiene que tener mucho respeto al dirigirse, en este caso a su rabino, a su maestro, ¿sí? No delante de todos, que dice algo, de repente enseña una halajá que uno se dio cuenta, pero si ayer me dijo que no debía hacer esto, pero está diciendo que sí. Rabino, pero usted dijo que eso se podía, delante de todos, eso es avergonzarlo. Puede que, verdad, me equivoqué, puede que lo avergonzó, pierdes tu mundo venidero. ¿Cuál es la forma correcta? Preguntaría. Uno de los grandes ejemplos son, disculpe, el rabino enseñó en una oportunidad, no sé si entendí mal, me disculpa, pudiera explicar mejor, siento que hubo como algo que no entendí, es distinto, con humildad y con mucho respeto hacia su maestro, hacia su rabino. Despreciar las festividades, cuidado con eso, estamos en la diáspora, porque puede decir, no, yo guardo Pesaj, yo guardo Rosh Hashanah, yo guardo X, cuidado porque en la diáspora son Yom Tovim, 2 días, ¿sí? No, solamente es uno, el otro es de Rabanán, despreciate a los sabios, despreciaste la festividad, te llevas por delante todos los misbot que estamos hablando que pierdes y puedes perder el mundo venidero por transgredir de esta forma consecuente. Sí, así también se pueden despreciar las fiestas. ¿Cómo? No dándole el valor, el peso, la responsabilidad, la halajá, lo estricto al segundo día de Yom Tov, al segundo día de Pesach, al segundo día de Shavuot, al segundo día de Rosh Hashanah. No, esto no tiene tanta santidad. Lo despreciaste la fiesta. Cuidado. Profanar cosas sagradas, o sea, cosas que fueron consagradas en este caso para el templo. Nos libramos, entre comillas, de esta, pero pudiéramos tener cosas que son dedicadas al Sefer Torah, a la Teba, al Aron Kodesh, y podemos en este caso darle un mal uso. Tendríamos que tener cuidado de este tipo de cosas también, por la duda, ya que no es del templo, pero también es sagrado. ¿En qué caso decimos que cada uno de los mencionados no tiene parte en el mundo venidero? ¿Cuál es el caso? Dice, si muere sin haber vuelto en Teshuvah, obvio, murió, no hizo Teshuvah de esa falla, perdió su mundo venidero. Pero si retorna de su perversidad y muere siendo un Baal Teshuvah en los últimos días de su vida, en su ancianidad, cerca ya de su muerte, retornó, confesó, hizo, mostró que se arrepintió, hizo una Teshuvah, primer capítulo y segundo capítulo, hizo una Teshuvah íntegra, completa o una Teshuvah, tendrá parte del mundo venidero. Pues no hay nada que se interponga en la Teshuvah, no hay nada que se interponga en la Teshuvah. Incluso si negó la esencia de Hashem, HaKadosh Baruj Hu, todos los días de su vida y retornó al final de sus días, tiene parte del mundo venidero, como dice, paz, paz, shalom, shalom, al que está lejos y al que está cerca, dice Hashem, y lo sanaré. Eso se explicó anteriormente. Al que está lejos, al que se apartó, hizo Teshuvah, está lejos, Hashem trae paz y lo sanará, le dará Teshuvah, le dará parte del mundo venidero. Isaías, Yeshayahu 57:19. Y para terminar, todos los perversos, transgresores, apóstatas e individuos similares que vuelvan en Teshuvah, ya sea abiertamente o en secreto, serán recibidos de parte de Hashem, como expone, retornen hijos rebeldes, retornen, dice, hijos rebeldes, Jeremías 3:22. Es decir, por más que aún sean rebeldes, pues solo se arrepintió en secreto allí o que se lo hizo abiertamente, su retorno será aceptado.
Nuevamente, capítulo 1 y 2, estudie cuáles son las secciones, dónde se aplica, dónde no aplica. Y aquí estamos dando por hecho que usted entiende porque ya leyó cuáles son los otros capítulos y los procesos para ser perdonado y alcanzar Teshuvah completa según todos los lapsos de tiempo que hay. Y con esto entonces terminamos. Próximo capítulo, el 4, transgresiones que dificultan la Teshuvah. Estaremos desarrollando todo este tema. Todo este estudio de hoy sea para mérito de Refuah Shelema, Refuah Nefe de Abraham Mendelovich, Ben Zara, que tenga larga vida hasta los 120, mucha fortaleza y mucha fuerza espiritual. Saku Baruch.